Buenos días, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya le he dado a grabar, a ver cuándo decide. Ahora está grabando. Vamos a empezar por la clase de hoy, en la que principalmente lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con la inversión. Tanto inversión positiva como inversión negativa. Primero veremos cómo determinar inversos de puntos. Teorema del cateto, concepto de potencia o teorema de altura. Luego veremos cómo la inversión es una transformación conforme y qué significa eso y por qué eso nos puede ayudar a resolver problemas. Luego veremos cómo invertir distintas figuras, es decir, no solamente invertiremos punto a punto, sino que invertiremos figuras completas. Y luego, no me dará tiempo, pero bueno, la ideal sería llegar a resolución por inversión, es decir, cómo utilizar la inversión para resolver problemas de aquella matriz de problemas que vimos ayer que no sabemos resolver de otra manera todavía. Venga, entonces, nosotros trabajamos con la inversión y en la inversión nosotros lo que sabemos es que tenemos un producto de distancias desde un centro de inversión de forma que IA por IA' es igual a una K al cuadrado. De tal manera que si nosotros tenemos un centro de inversión positivo por aquí, pues nosotros sabemos que dada esta radio K con una potencia de inversión K cuadrado, si nosotros cogemos cualquier punto P que nosotros tengamos aquí, nosotros tenemos aquí nuestro centro de inversión y más, y nuestra potencia de inversión que vale K. La primera cuestión, decíamos el otro día que estas son transformaciones centradas, es decir, los elementos transformados unos del otros están siempre alineados con el centro de la transformación. Es decir, siempre que yo quiera determinar el inverso de un punto, pues va a estar alineado con el centro de esta transformación, en este caso la inversión, y también me valdría para la homotecia. La segunda cuestión es que nosotros queremos que este punto A, vamos a ponerlo ahí igual del mismo nombre, IA por IA' es igual a K cuadrado. Entonces podemos emplear los distintos teoremas que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo el teorema del cateto, de tal manera que nosotros sabemos que si cogemos esta altura aquí en perpendicular, tendremos este cateto vale K, y si ahora cogemos esta tangente por aquí, llegaremos a un punto aquí A', de tal manera que se cumple que IA por IA' es igual a K cuadrado, porque sabemos que tenemos este triángulo rectángulo aquí en el que K cuadrado es igual a IA por IA'. De tal manera que voy a intentar, a ver si me acuerdo de con este enunciado, lo que hacemos es primero decir que es una transformación centrada, es decir, que tiene que estar en la recta azul. Segundo, hacemos esta altura. Y una vez tenemos esa altura, sacamos esa K por ahí. Y por último, acabamos con la tangente que nos lleva a la prima. ¿Vale? Ese sería el mecanismo que nosotros tendríamos para determinar un inverso cuando el punto que me dan es interior a esta circunferencia que la solemos llamar circunferencia fundamental de la inversión. A esta circunferencia fundamental de la inversión también la llamamos en ocasiones la circunferencia de autoinversión o circunferencia de puntos dobles. Es un nombre que a mí no me gusta porque la circunferencia fundamental es un nombre que yo voy a poder emplear tanto para una inversión positiva como para una inversión negativa. Mientras que para una inversión negativa, pues llamarla de autoinversión es un poco confusa. Lo que sí que está claro es que en una inversión positiva, como es esta de aquí, todos los puntos de la circunferencia fundamental se convierten en ellos mismos. En este caso tenemos aquí D igual a D', porque en este caso esto es igual a ID por ID'. Los puntos que están en la circunferencia fundamental se transforman en ellos mismos. Si tengo un punto exterior, por ejemplo, este punto B, ¿cómo puedo determinar el inverso? Pues una vez más, sé que tiene que estar alineado, por lo tanto,
el inverso tiene que estar en esa recta de ahí, y ahora tengo que reproducir esta figura en sentido contrario. Yo necesito determinar dónde está colocado el punto B' de tal manera que IB por IB' sea igual al mismo que a cuadrado. Pues necesitaré venir para acá y utilizar pues un teorema del cateto una vez más. Necesitaré aquí un arco capaz. Tengo ese arco capaz de ahí y no sé si alguien me ha escrito o qué pasa aquí. Esto de vuestros compañeros deciden que quieren unirse al grupo en medio de la clase. ¿Qué les costaría hacerlo 10 minutos antes? Vale, tenemos ahí ese arco capaz y esto lo que nos determina es esta pieza de aquí, que es esta otra altura de acá, perpendicular, desde este punto de tangencia, y eso me determina el punto B'. ¿Vale? En este caso es con el enunciado, seguimos teniendo el paso 1 es igual, que es una transformación central y por lo tanto tiene que estar en esta recta R. El segundo paso es arco capaz de 90 grados para determinar, este no es el color, para determinar el punto de tangencia. Cuarto, la altura por T. De hecho, ¿qué narices? Le voy a poner el nombre que es la polar de B. Fijaros que esta recta es la polar del punto B con respecto a la circunferencia fundamental, ¿vale? Tenemos aquí los dos segmentos de tangencia y esta recta de aquí es en el fondo la polar y a partir de aquí pues saco B'. ¿Vale? Fijaros que en estos casos cuando estamos trabajando con la inversión los puntos inversos unos del otro no son más que los pies de las polares del uno del otro. Si cojo B, la polar de B es esta y este es el pie de la polar. Si cojo A, la polar de A sería esta recta y este sería el punto A'. Adrián, tienes el micro abierto, no sé si es que quieres preguntar algo. Sí, sí, tenía una pregunta. Dispara. Es que no me acaba de quedar claro cómo utilizamos el teorema del cateto para la... Vamos, que no me he entendido bien esta explicación. ¿La del B o la de A? El ADA. Vale, la de A. Tú fíjate que en el teorema del cateto lo que nosotros decimos es que si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera, ¿vale? Nosotros decimos que el cateto al cuadrado, que en este caso es este cateto K, es igual a el producto de la sombra sobre la hipotenusa multiplicado por la hipotenusa al completo. ¿Vale? Esa es la definición del teorema del cateto. Y eso es lo que hacemos aquí. Aquí en esta figura que tenemos aquí, yo conozco esta sombra sobre la hipotenusa y esta altura y conozco esta K. Y lo que estoy interesado es en este segmento de aquí rosa. Y este segmento de aquí rosa es el que yo estoy buscando. ¿Vale? Entonces, de esta figura de aquí, en realidad, si yo conozco esta K y puedo trazar esta recta perpendicular, en realidad el arco capaz no me hace falta, no tengo ni que pintarlo. Lo único que tengo que decir es que, dado esta altura y esta K, esta recta de acá es perpendicular al otro cateto. Es decir, tengo este cateto de aquí, es perpendicular al cateto que mide K. Y por eso puedo determinar ese punto A' con este trazado. ¿Tiene sentido ya? Sí, sí, muchas gracias. ¿Vale? Mientras que aquí directamente, pues lo que tengo es que no puedo trazarlo directamente, sino que tengo que trazar primero el arco capaz y vuelvo a tener, aunque no lo haya pintado, que este cateto de acá, K, es igual a el producto de este segmento por este otro segmento de aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Bueno, pues estas son las dos opciones que hay para una inversión positiva, determinar el inverso de un punto. Es si me dan A y me dan la potencia de inversión, o me dan la circunferencia fundamental de la inversión, pues un teorema del cateto me permite determinar A'. No tiene mucho más misterio. Si hay alguna pregunta, decidme, voy a borrar y pasar a lo siguiente. Y es, ¿qué otras maneras tengo yo de determinar inversos de elementos? Pues pongamos que... Primera cuestión, no siempre me darán la potencia K de la inversión. A veces que me darán la inversión determinada por ejemplo, me dan el centro de inversión y más
y me dan dos puntos alineados, A y A', ¿vale? De tal manera que no me dan la potencia de inversión. Fijaros que yo aquí tendría que utilizar o bien el teorema del cateto o bien la idea de potencia para poder determinar cuánto vale la K que cumple esa relación, ¿vale? Pero imaginaros que lo que me están diciendo es que en lugar de eso me están pidiendo por aquí que determine el inverso del punto B. ¿Tenemos alguna manera de determinar esto sin necesidad de determinar cuánto vale la K? Pues fijaros que nosotros hemos dicho por la idea de potencia, tenemos claro que si yo cojo una circunferencia, cojo esta C auxiliar, de tal manera que C auxiliar pertenece a los puntos A', A' y B, la potencia de I a esta circunferencia será IA por IA'. Es decir, esto es igual a la potencia de I con respecto a la circunferencia. Pero también tiene que ser igual a IB por IB'. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer en este caso para determinar el inverso del punto B es decir que también tiene que estar en esa circunferencia. Porque la potencia de la circunferencia auxiliar con respecto a I, si la circunferencia auxiliar pasa por A y por A', es la misma potencia que la potencia de inversión. Dicho de otra manera, yo puedo venir aquí y determinarme con el centro este. Madre mía, esto ya pinta más negro que otra cosa. Qué asco. A ver si ahora cojo un arco capaz y yo puedo determinarme aquí esta potencia de inversión, sobre todo si el arco capaz tiene un aspecto un poquito más razonable, no vendría mal. A ver, arco capaz. Con un arco capaz yo puedo determinarme esta potencia de inversión y me fijo que efectivamente la circunferencia auxiliar que pasa por dos elementos inversos uno del otro es ortogonal a la circunferencia fundamental de la inversión. De tal manera que una inversión positiva, necesariamente, es decir, una inversión positiva, está relacionado con la ortogonalidad. Necesariamente, ¿vale? Cualquier circunferencia que en una inversión positiva incluya dos elementos homólogos es ortogonal a la circunferencia. Es decir, pertenece a la red que tiene como centro I y tiene como K igual a K, que tiene la potencia igual a la potencia de inversión. ¿Vale? Por eso veíamos también ayer el concepto de red. El concepto de red está relacionado con el concepto de inversión. Es algo que yo puedo utilizar para trabajar con la inversión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vista la idea esta? ¿Puedes repetir cómo has llegado a la circunferencia fundamental? Fíjate que si yo, venga, vamos a hacerlo aparte, sin fijarnos en esa figura que tiene más cosas por el medio. Si yo tengo tu centro de inversión positivo y tengo A y A', ¿cómo puedo sacar yo la potencia de inversión? Pues tengo dos maneras, o bien teorema del cateto o bien la idea de potencia. ¿Vale? Teorema del cateto, pues hago aquí mi arco capaz, saco mi altura y esto me determina aquí el valor de la potencia. ¿Vale? Opción número 1, que siempre puedo hacer. Opción número 2, si tengo aquí mi inversión positiva y tengo aquí mi A y voy a hacerlo un poquito trampa para que esto quede más mono. Si yo tengo una circunferencia cualquiera, que para vosotros es muy fácil hacer una circunferencia por dos puntos, para mí, que quede bien, para mí no es tan trivial. Si tengo esa circunferencia que pasa por A y por A', fíjate que si yo determino cuánto vale la potencia desde I hasta esta circunferencia, como I la circunferencia pasa por A y por A', esa potencia será la misma que la potencia de la inversión.
Entonces, arco capaz y saco el segmento de potencia. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Fíjate que las dos maneras me son completamente idénticas, además las dos llevan más o menos el mismo trabajo. Esta de la circunferencia, pues ya te digo, si tengo el punto B, tengo aquí con una mediatriz y otra mediatriz, me saco esta circunferencia y me saca directamente B'. Hombre, no es el método más eficiente, pero es que habrá veces que esta circunferencia ya me la han dado de alguna manera, entonces pues puedo trabajar de una manera más cómoda quizá. De hecho, por ejemplo, si nos vamos momentáneamente, vamos a hacer algún ejercicio o vamos a pensar en algún ejercicio del GM6, que en el GM6 en el fondo lo que me están pidiendo es, me están diciendo que trabaje con potencia y trabajar con potencia y trabajar con inversión es exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer un ejemplito del GM6 para que veamos de qué estamos hablando. En el GM6 a mí me están diciendo que tengo una potencia positiva. Tengo aquí que k cuadrado es mayor que 0 y me dicen que yo tengo un punto P y me dan aquí un O sub C y me dan un C y me están diciendo aquí que tengo un punto Q que está alineado. ¿Vale? Este es el GM6A, la primera parte. Y me están pidiendo que determine un punto Q de tal manera que PQ por PQ' sea igual a un K al cuadrado, donde K es la potencia con respecto a esta circunferencia. ¿Vale? En el fondo lo que me están diciendo es que esta circunferencia se transforma en ella misma en la inversión, es decir, esta es una circunferencia de puntos dobles, la potencia de la inversión es la potencia del punto con respecto a la circunferencia y me están pidiendo que determine el inverso del punto Q. ¿Vale? ¿Hay un micro abierto? ¿Eso es porque hay una pregunta o no? Vale. No, perdón, es que se me había salido de la reunión y al entrar se me ha quedado bien. No hay problema. Entonces, si yo quiero determinar el inverso de esto, efectivamente yo puedo llegar y decir, vale, arco capaz con O sub C, determino el módulo del segmento de potencia K, saco la circunferencia fundamental y empleo un teorema del coteto para determinar el punto Q'. ¿Vale? Eso sería la manera normal de trabajar. O yo puedo decir, si yo cojo el compás y pincho aquí, saco este punto Q sub 0 que está a la misma distancia que el punto Q. ¿Vale? ¿Cuál es el inverso de este punto Q sub 0? Pues directamente puedo decir que el inverso de este punto Q sub 0 es este punto Q sub 0'. Porque como Q sub 0 pertenece a la circunferencia, y ahora cojo este segmento de aquí, lo bajo hasta que vuelva a estar alineado, y obtengo Q'. ¿Vale? Pero una pregunta. Sí. ¿No habíamos dicho antes que el inverso de un punto que está en la circunferencia es el mismo? No, esta circunferencia no es la circunferencia de tu inversión. Fíjate que en este ejercicio de aquí lo que te están diciendo es que a efectos prácticos tu centro de inversión es este y tu potencia de inversión será esta. ¿Vale? En este ejercicio te están diciendo que PQ por PQ' es igual a K cuadrado, donde esta K es la potencia del punto con respecto a la circunferencia. ¿Vale? En este caso lo que te están diciendo es que la circunferencia C contiene cualquier punto de la circunferencia C, se invierte en otro punto de la circunferencia C. Una duda. Sí. Pero para hacer el arco tú pinchas en P. Claro, o sea, lo que yo estoy diciendo es, cojo un punto Q sub 0 de tal manera que la distancia entre P y Q, el módulo de distancia entre P y Q, es exactamente igual que el módulo de la distancia entre P y Q sub 0. ¿Vale? Con la diferencia de que Q sub 0 pertenece a tu circunferencia. Como Q sub 0 pertenece a tu circunferencia, puedes determinar, este no era el color que quería, puedes determinar el punto Q sub 0', que también tendrá que pertenecer a la circunferencia. ¿Vale? Y ahora que sabes que la distancia entre P y Q sub 0',
es exactamente igual a la distancia entre P y Q'. Por eso te la bajas hasta el punto alineado. ¿Vista la idea? ¿Alguna duda más? Bueno, pues operatividad con inversión. Al final yo sacaré inversos de puntos, teorema del cateto, idea de potencia, o en ocasiones como esta, pues si yo conozco alguna información adicional, como que la circunferencia C, los puntos de la circunferencia C son transformados de otro punto de la circunferencia, pues puedo emplear un truco como este para trabajar menos. Fijaros que esta manera de determinar el inverso del punto Q es muchísimo más rápida que no sacarme esta potencia con un arco capaz, que era lo que tendríamos que hacer originalmente, sacarnos esta potencia con este arco capaz y ahora utilizar un teorema del cateto para sacar Q'. Como veis, eso es muchísimo más largo y más laborioso que no simplemente darse cuenta de que yo puedo llevarme un punto Q sub 0 que esté a la misma distancia que el punto Q, determinar su inverso de manera trivial y de esa manera determinar Q'. Una duda. Dime. Si está fuera de la circunferencia ya no vale esto. Shear luck y tienes que trabajar, ¿vale? Esto te vale cuando tienes un punto que está dentro de C y a la misma distancia. Si vamos a la siguiente parte del ejercicio este, que Una es pregunta. lo mismo, pero el Q está fuera, no puedo hacer lo mismo. Dime. ¿El punto OC qué inverso tendría? El punto OC, Sí. el pie de la polar, pero eso todavía no te lo he contado. La idea es que, si te fijas, el punto OC, esta es una pregunta muy importante y estoy adelantando un poquito. Primero, por potencia sabemos que si una circunferencia es ortogonal a la circunferencia de autoinversión, todos los puntos de la circunferencia se transforman en ellos mismos. Veremos más adelante que vamos a ver transformados de figuras y eso quiere decir que toda la circunferencia se transforma en ella misma. Eso no quiere decir que cada punto de la circunferencia se transforme en el mismo, sino que cada punto de la circunferencia se transforma en otro punto de la circunferencia. Estoy adelantando un poquito lo que veremos más adelante. Vale, el siguiente paso es, el centro de una circunferencia no pertenece a la circunferencia. Y eso es súper importante tenerlo claro, ¿vale? El centro de la circunferencia no pertenece a la circunferencia. Entonces, no es un punto que tenga la propiedad de que se transforme en el mismo. Este punto de aquí estará a una determinada distancia y si tú determinas el inverso de ese punto, pues te dará otro punto que está a otra determinada distancia, ¿vale? Y podrías hacer exactamente el mismo proceso con el OC, pero no se va a transformar en el mismo. Lo que tienes que por antiparalelismo y un par de cosas, ese punto se transforma en el pie de la polar. Lo veremos un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Sí, yo tengo una pregunta. Dispara. No acabo de entender en el ejercicio que hemos hecho antes, bueno, en general, la relación que tiene la circunferencia auxiliar con el resto de elementos. Vale, lo que yo te estoy diciendo es, si tú tienes una circunferencia fundamental de una inversión, ¿vale? Paro con el GM6, no voy a seguir más. Si tú tienes una circunferencia fundamental de una inversión, es decir, tienes la inversión definida por tu centro de inversión y tu potencia de inversión, tienes aquí tu I más y tienes tu radio de circunferencia de inversión, lo que yo te estoy diciendo es, si tú coges cualquier circunferencia por acá que sea ortogonal a la circunferencia fundamental de la inversión, y es importante que la hagamos así, que la hagamos ortogonal, fíjate que la potencia de este punto con respecto a la circunferencia esta de acá, tengo IK y tengo esta circunferencia C sub 0, la potencia de I con respecto a C sub 0 es la misma que la potencia de inversión. Y entonces, si eso es cierto, yo puedo decir que para cualquier punto que tú cojas sobre esta circunferencia, su inverso también va a estar sobre la circunferencia. Porque yo puedo decir que IA por IA' por potencia es igual a K cuadrado por inversión. Y entonces por eso yo puedo decir que el inverso de cualquier punto de la circunferencia va a caer también en la circunferencia. Y es lo que yo digo, lo que utilizo para decir que esta circunferencia en el fondo se está transformando en ella misma. ¿Vale? Y eso solo puede pasar si la potencia de C sub 0 con respecto al centro de inversión
es exactamente igual a la K de inversión al cuadrado. Es decir, esta es la que llamo K de inversión, esta es la potencia del punto con respecto a la circunferencia, pues si esas dos potencias son iguales, eso funciona. Si yo te cojo otra circunferencia distinta, cuya potencia con respecto al centro de inversión, caso 1, no es la K de inversión, pues esto ya no funciona. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Bueno, pues eso es una inversión positiva. Es una inversión en la que la potencia de inversión es positiva. Nosotros podemos tener también, además de tener inversiones positivas, podemos trabajar con inversiones negativas, que yo voy a pintar en rojo. ¿Qué pasa con una inversión negativa? Una inversión negativa la puedo pensar en ella, esto es exactamente igual, a una inversión positiva más una simetría. ¿Por qué? Porque lo único que estoy diciendo aquí es que IA por IA' es igual a K cuadrado y ahora estoy diciendo que si esta K es morada, esto es menor que 0. Y en este caso no existen puntos dobles. ¿Vale? Es menor que 0. Pero las propiedades métricas son las mismas. ¿Con eso qué quiero decir? Que si yo tengo una inversión negativa, tengo aquí mi centro de inversión negativa y tengo mi punto A por acá, yo puedo determinar el inverso diciendo, vale, pues yo puedo coger aquí, sé que mi punto A' tiene que estar alineado con mi centro de inversión y lo que hago es, a ver si me... Pues no, parecía que iba a estornudar, pero no lo he conseguido. He muteado a ver si nos dejaba sordos, pero no ha llegado a venir. Ay, perdón. Yo puedo determinar aquí la inversión positiva, es decir, vengo para acá, llego a, me llevo para acá este K, saco aquí este A más y decir, lo único que tengo que hacer ahora es cambiar el signo. ¿Cómo cambio el signo? Pues llevándome esta distancia que la tengo positiva, la tengo en la misma dirección y me la llevo en sentido contrario hasta que obtenga aquí un A' negativo. Yo podría operar así, podría operar como una inversión positiva sin más. ¿Vale? Una cosa, Dime. ¿se podría hacer al revés? Claro, también lo puedes hacer diciendo te llevas el A al otro lado y utilizas la inversión positiva, o incluso también lo puedes hacer diciendo, bueno, pues si yo me llevo aquí esta recta paralela, tengo aquí esta otra K y tengo este elemento que es la tangente por este punto. ¿Vale? Lo puedo trazar de todas estas maneras y me da exactamente lo mismo. Yo puedo operar con ello como una inversión positiva más una simetría. Lo que pasa es que en realidad tampoco hace falta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos otro teorema que me permite operar con otro concepto, que es si yo tengo aquí esta K y tengo mi triángulo equilátero aquí, digo triángulo equilátero, triángulo rectángulo, yo sé que K cuadrado es igual a y voy a ponerlo así, A por IA'. Yo tengo ahí ese teorema de la altura que me puede permitir hacer lo mismo. Yo tengo este segmento IA' y tengo este segmento IA y yo sé que IA por IA' es igual a K cuadrado. Yo tengo el teorema de la altura para poder operar con la inversión negativa. ¿Cómo haríamos este problema utilizando el teorema de la altura?
Pues fijaros que, borro un momento, lo único que tengo que hacer es decir, si yo tengo mi circunferencia fundamental de la inversión, tengo mi I menos, tengo mi punto A, yo sé que la recta esta es un lugar geométrico del centro de la solución, ¿vale? Porque tengo una transformación centrada y ahora lo único que tengo que hacer es reproducir esta figura de aquí. Si yo reproduzco esta figura de aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Me llevo aquí en perpendicular la potencia de inversión y ahora yo puedo decir que si esto es uno de los catetos, esto tiene que ser otro de los catetos y tengo ahí A', ¿vale? Entonces, si os fijáis, esta manera de resolver 2K ortogonal por I menos 3 catetos 4 A'. Esta construcción es súper facilota, es súper sencilla de hacer y me permite determinar inversos negativos muy cómodamente. Si el punto es exterior, pues fijaros que más de lo mismo, es exactamente la misma construcción. Yo sé que va a estar alineado y puedo llevarme una K en perpendicular, la K de la inversión en perpendicular, y ahora lo voy a hacer en verde, por ejemplo, y vuelvo a decir que este segmento de aquí y este de aquí, que son ortogonales, me permiten determinar inversos, ¿vale? De hecho, fijaros que esta manera es la manera más cómoda de determinar inversos. Casi sería más cómodo determinar inversos positivos utilizando esta construcción y luego llevándolo para el lado contrario. Ya os dije el otro día que yo considero que la vida es más sencilla cuanto menos cojas el compás y aquí no hay que coger el compás para nada, solamente tienes que hacer perpendiculares. Entonces esto te permite determinar inversos negativos sin demasiados problemas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, yo tengo una duda. Dime. En el primero, en el que el punto era exterior, Primero el punto era interior, pero vale. con- El punto que te da bueno, manera interior y el que estás buscando era exterior. Vale, te referías a que A' es exterior. Cuéntame. o sea, pero en este no, en el que está, el que habíamos borrado. ¿El de la inversión positiva? No, era inversión negativa, ¿no? El que Vale. había que cambiar el punto de un lado a otro. Te digo, son distintas maneras de hacer este ejercicio. Lo que yo te estoy diciendo es que esto también lo puedes hacer calculando la inversión positiva. Tú tienes aquí A y tú determinas la inversión positiva y luego le das la vuelta. Es lo que es a lo que tú estás diciendo. Te llevas esto para acá, te llevas esto para acá, sacas aquí A más y ahora te llevas la misma distancia para determinar A menos. ¿Vale? Son Vale. la misma construcción. Lo que pasa es que te digo, esto de aquí lo puedes pensar, pero es que realmente la construcción de la inversión negativa es lo más sencillo que hay, ¿vale? Es muy sencillota de trabajar, porque simplemente lo único que haces es utilizar el teorema de la altura y decir que K al cuadrado es igual a IA por IA', y te queda súper tontorrón y súper sencillote, ¿vale? Vale. Venga, ¿alguna duda más? Bueno, pues fijaros que, una vez más, volvemos aquí que la inversión negativa sigue siendo igual a una pertenencia a una red de centro y K potencia igual a la K de inversión. Pero en este caso la red es negativa, por lo tanto esto está ligado al concepto de diametralidad. Cualquier circunferencia que pase por A y por A' al mismo tiempo va a resultarme diametral a la circunferencia fundamental de la inversión, ¿vale? Lo hago rápidamente, pero lo voy a hacer en GeoGebra, que para estas cosas se ve mucho mejor en GeoGebra. Y lo que decimos aquí es, yo estoy diciendo que si tengo una circunferencia fundamental con su centro de inversión
y menos, ¿vale? Tengo mi inversión negativa y mi circunferencia fundamental de la inversión, y esto lo voy a pintar en morado. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero determinar el inverso de cualquier punto A, yo lo que puedo decir es, hago esta normal de aquí, determino este punto H, vamos a hacerlo bien, este punto de aquí que voy a llamar, por ejemplo, H, cuyo inverso sería este H', y ahora lo que puedo decir es que este segmento de aquí tiene que ser perpendicular a este recto de aquí, y esto me determina este punto de acá, A'. Y lo que os decía es que esta construcción es muy robusta porque me da igual donde estén A y A', yo puedo decir que mientras esos dos segmentos sean perpendiculares, pues yo soy capaz de sacarme ahí el inverso del punto sin hacer demasiado trabajo, ¿vale? Fijaros que si la circunferencia, si el punto A está en la circunferencia, efectivamente el punto A' también me queda en la circunferencia, y eso siempre es buena señal, porque quiere decir que IA es lo mismo que IA', y de esta manera yo puedo determinar cualquier pareja de inversos. ¿Qué estaba diciendo también? Si yo cojo cualquier circunferencia que pase por A y por A' y por cualquier otro punto que a mí me da la gana, fijaros que a este punto C no le estoy poniendo ninguna condición, de tal manera que la circunferencia que yo estoy dando simplemente pasa por A y por A', ¿vale? Os digo, esta circunferencia pertenece a la red de potencia K y centro, el centro de inversión negativa, donde os recuerdo que lo que estábamos diciendo es que este segmento es la K negativa, ¿vale? Es la potencia de la inversión. Y os digo, si la circunferencia C pertenece a esa red, eso quiere decir que necesariamente tiene que cortar diametralmente, que es lo que veíamos ayer, a esa circunferencia fundamental de la inversión. Y efectivamente vemos que esa circunferencia corta siempre diametralmente a esa circunferencia C, ¿vale? Si yo cojo esta circunferencia C, si esa circunferencia pasa por dos puntos inversos A y A', siempre corta diametralmente a la circunferencia fundamental. Las circunferencias que pertenecen a una red que tiene como potencia la potencia de inversión se transforman en ellas mismas en la inversión, ¿vale? Entonces, para cualquier pareja A y A' que yo coja, yo puedo coger una circunferencia que pase por A y A' y todas ellas cortan diametralmente a la circunferencia fundamental de la inversión si la inversión es negativa. ¿Alguna duda hasta aquí? Y aquí tenemos un Pero poquillo. Sí. esto solo pasa en inversión negativa, ¿no? En positiva no, ¿no? En la inversión positiva está relacionada con la ortogonalidad, la inversión negativa está relacionada con la diametralidad. Esta misma propiedad que te he dicho aquí para la inversión negativa, si yo lo que hago es coger una inversión positiva, cojo ahí esta circunferencia, donde yo tengo aquí esta C sub más y tengo aquí el punto I más, ¿vale? Te lo hago en un momentito porque además esto lo hace automáticamente GeoGebra sin necesidad de trabajar. Esto es una inversión positiva que yo siempre pinto en rojo. Ahora cojo aquí un punto F, determino el inverso del punto F, que en el caso de la inversión positiva lo hace automáticamente. Tengo ahí ese F'. Si yo ahora cojo una circunferencia cualquiera que pase por F, F' y otro punto, el que a mí me dé la gana, fíjate que en la inversión positiva, punto medio centro, saco el centro de esa circunferencia C, saco la intersección entre esas dos circunferencias y lo que te digo es que aquí está relacionado, en vez de con la diametralidad, está relacionado con la ortogonalidad. Esos dos segmentos son siempre ortogonales, ¿vale? Y para cualquier circunferencia que tú cojas aquí, que pase por dos parejas de inversos, F, F', todas esas circunferencias son ortogonales. Inversión positiva lleva ligado necesariamente el concepto de ortogonalidad, inversión negativa lleva necesariamente ligado el concepto de diametralidad. ¿Vale? Entonces, ¿podríamos resolver un problema en el que nos pidan el inverso de un punto pasando una circunferencia ortogonal a la otra por ese punto?
Claro, o sea, si a ti te están pidiendo a ver, voy a volver a la cámara. Si a ti lo que te están diciendo es que es literalmente el problema que he resuelto antes o parecido al problema que he resuelto antes. Dame un segundo, ¿por qué no me dejas la cámara? ¿Quieres enseñarme la cámara para poder? A ver, si a ti te dan un problema, aquí estoy, en el que a ti te dan una inversión positiva o negativa, y tú tienes si tú coges una circunferencia cualquiera que sea diametral a la fundamental y pase por A, pues pasará también por A'. De hecho, si te fijas, es lo que estamos haciendo aquí. Si yo me olvido de P y B', ¿vale? Intenta obviar esos elementos. Yo aquí lo que estoy haciendo es coger una circunferencia que pasa por este punto H, por este punto H', pasa por A y pasa por A'. ¿Vale? Esa circunferencia la tenemos ahí. Si yo saco aquí esta mediatriz, saco el centro de esa circunferencia. En la inversión negativa, si hago una circunferencia que pasa por A y corta diametralmente a la fundamental, puedo determinar A'. En la inversión positiva, si yo te doy aquí una inversión positiva y tú tienes A, si tú determinas una circunferencia que corta ortogonalmente a esta y pasa por A, también contiene A'. Lo que pasa es que ahí estás trabajando casi más que simplemente si haces un teorema del cateto. Pero si por algún motivo conoces esa circunferencia ya, si yo te digo que esta circunferencia, yo te doy aquí A y te doy ya directamente una circunferencia. No, eso no es. Te doy... Madre mía, qué desastre. Si yo te doy, por algún motivo, una circunferencia que es ortogonal a la de autoinversión y te doy A directamente en la circunferencia, pues efectivamente A' tiene que estar alineado porque la circunferencia es ortogonal a la de autoinversión. ¿Vale? Vale. Venga. Pues esta es una de las razones por las cuales tenemos que aprender a trabajar con la diametralidad, porque la diametralidad está relacionada con la inversión negativa y habrá ocasiones en las que tendremos que resolver mediante inversión negativa. Cuando veamos resolución por inversión, veremos que el tercer tipo de resolución son soluciones dobles y tendremos soluciones de distinto tipo relacionadas con inversiones positivas o inversiones negativas. Entonces tenemos que ser capaces de trabajar con la diametralidad sin problemas. El otro día veíamos maneras de determinar el eje diametral de dos circunferencias o el eje ortodiametral o diámetro ortogonal, y la cuestión que quiero que veáis es recordaros que la ortogonalidad es una propiedad simétrica, es decir, si A es ortogonal a B, si yo tengo una circunferencia A y tengo una circunferencia B aquí, si A es ortogonal a B, entonces B es ortogonal a A. Esta es una propiedad que es simétrica. Sin embargo, si yo tengo aquí una circunferencia A y tengo una circunferencia B que la corta diametralmente, ¿vale? B es diametral a, pero A no es diametral a B. La diametralidad no es una propiedad simétrica. La inversión positiva es muy maja porque las propiedades son simétricas. La inversión negativa no es simétrica en ningún caso, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto. Dos circunferencias por diametralidad me definen un haz corradical, pero las dos circunferencias estas no pertenecen al haz conjugado. Y las dos circunferencias que definen este haz por corradical, LIDA, no tienen nada que ver con las circunferencias del haz que definen por diametralidad. La ortogonalidad es simétrica, la diametralidad no, ¿vale? Bueno, siguiendo un poquito más. ¿Qué vamos a seguir haciendo con este ejercicio? Ya hemos hablado un poquito de inversión positiva, hemos hablado de inversión negativa, hemos visto cómo determinar inversos de elementos y ahora lo que queremos hacer es trabajar con inversión de figuras. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues yo voy a coger una figura, una recta R, esto es un lugar geométrico de puntos del plano que cumple una determinada condición, voy a transformar por inversión esta recta R en una recta R', que será otro lugar geométrico de puntos del plano, y voy a preguntarme qué pinta tiene esa recta R'
cuando yo las transformo mediante una inversión. Entonces, al final, ¿con qué figuras estamos trabajando aquí? Pues rectas y circunferencias. Y vamos a trabajar con las dos opciones y es o bien que las figuras pertenezcan al centro de inversión o bien que las figuras no pertenezcan al centro de inversión. Esas son las dos opciones que vamos a trabajar. Entonces, venga, vamos a poner que yo tengo una recta E, un centro de inversión ahí, y voy a ver qué pasa con una recta que pertenece a mi centro de inversión. Yo tengo esta recta I y tengo este punto I y tengo esta recta R. Y voy a intentar determinar cuál es el inverso de esa recta R. Bueno, pues si nos fijamos, cualquier punto que yo coja aquí A, su inverso A' va a estar contenido en la recta. Para cualquier punto que yo coja de la recta, el inverso de ese punto también va a estar contenido en la recta, ergo, esta recta R se transforma en ella misma. Si tengo una recta que pertenece al centro de inversión, R' es igual a R. ¿Tiene sentido? ¿Vemos por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué podemos deducir eso? Simplemente Sí, pero diciendo... Dime. una pregunta. ¿El A', cómo lo has deducido? O sea, ¿o lo has puesto ahí al azar? Fíjate que hasta que yo no te pongo la potencia de inversión, yo te puedo poner A y A'. Ahora ya una vez que te he puesto A', la potencia de inversión está definida y yo ya no te puedo colocar un B y un B' como a mí me dé la gana. Pero Ah, mientras vale. yo no he puesto nada, la inversión todavía no estaba definida. Vale. Gracias. Esto fíjate que es exactamente igual que trabajar con una involución. Aquí yo te doy una involución en el que te había dado el centro de la involución, que es el homólogo, el punto impropio. En el momento que te doy una pareja de puntos adicional, la involución está definida. Tengo la potencia de la involución IA por IA' igual a K cuadrado definido. Pues o te doy la K, en cuyo caso la involución está definida, o te doy una pareja de puntos, en cuyo caso la involución también está definida. ¿Vale? Pero las dos me valen para definir la inversión o involución, que viene a ser lo mismo. ¿Vale? Vale, gracias. Perfecto. Entonces, lo que hemos visto aquí es que efectivamente el punto impropio de la recta se transforma en el centro de inversión, el punto A se transforma en el punto A', para cualquier otro punto, ahora sí tendría que emplear esta propiedad para determinar el inverso, y la figura al completo, la recta, se transforma en ella misma. ¿Alguna duda más? Bueno, pues siguiente paso, vamos a ver qué pasa cuando tengo una recta que no pertenece al centro de inversión. Y vamos a ver en qué se transforma esa figura. Vamos a coger una recta R cualquiera, R, vamos a coger un centro de inversión y vamos a intentar determinar qué está pasando aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a fijarme, antes de nada, en el punto más cercano de mi recta, porque me resulta más cómodo. Y voy a decir, venga, pues yo cojo esta perpendicular y voy a decir que este punto A se transforma en este punto A'. Lo mismo que te digo. Esto lo que estoy haciendo aquí es definir la inversión. En el momento que te pongo un punto A', ya el resto de los puntos de la recta tendrán que caer donde toca. Si yo te daba la K, pues tendría que calcular dónde cae la prima para que esto sea cierto. Pero de primeras te lo coloco así, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es intentar determinar qué pasa aquí con un punto B y yo puedo mover este punto B para arriba y para abajo. Y mira que he cogido, bueno, te lo pongo ahí en un circulito para que veas cuál es. ¿Visto? Vale, pues ¿qué lugar geométrico recorre el punto B'? ¿Qué podemos decir nosotros acerca del punto B'? Bueno, pues en primer lugar, lo que yo puedo decir es que el punto B' tiene que estar alineado con el radio del punto B. Como tengo una transformación central, B' tiene que estar en la recta IB, necesariamente. ¿Qué más puedo decir yo al respecto? Bueno, pues voy a aprovechar la idea de si yo tengo A' y B, voy a hacer pasar una circunferencia por A' y B. ¿Vale? Hago esta C auxiliar y esta C auxiliar pertenece tanto a A como a A' como a B y por lo tanto también tiene que pertenecer a B'.
B' tiene que estar ahí. ¿Tiene sentido? ¿Alguna duda hasta aquí? Pero el haya prima te lo dan ortogonal porque sí, ¿no? Digo, voy a coger el punto más cercano porque vas a ver que me ayuda a demostrar cuál es el lugar geométrico que recorre P'. Entonces yo te cojo el punto más cercano de la recta, tengo su inverso, o bien lo tengo o bien lo determino utilizando la K, y ahora para cualquier punto B yo hago pasar una circunferencia por A' y B, y por lo tanto esa circunferencia contiene B', ¿vale? ¿Cómo Esta determinamos el centro de esa circunferencia? Pues como determino una circunferencia por 3 puntos. 2 mediatrices. Correcto, mediatriz por aquí y mediatriz por acá. Lo que yo quiero que veáis es que lo que estamos haciendo de momento es una figura de análisis. El cómo determinen las cosas, o sea, en realidad no las estoy determinando. Estoy haciendo una figurita para ver cómo me quedan las cosas. Y aquí tendría que hacer otra mediatriz por acá y eso me determinaría el O auxiliar, que es el centro de la circunferencia que pasa por los 3 puntos. ¿Vale? Gracias. Venga. Esta recta de aquí. ¿Qué puedo decir yo acerca de esa recta de ahí? La que va entre A'. Se ha convertido en un segmento de la circunferencia. ¿Pero un segmento cualquiera? No, entre A y B'. Sí, pero no, bueno, no estoy hablando de qué pasa con esa recta cuando la invierta, no me estoy metiendo en esto. ¿Es un diámetro? Esa recta es un diámetro. Fijaros que esto es un ángulo recto. Por lo tanto, esto tiene que ser un diámetro de la circunferencia, ¿sí? Y este ángulo de aquí son 90 grados. ¿Lo veis? Ese ángulo tiene que ser 90 grados. ¿Cuál tiene que ser entonces este ángulo de acá? El ángulo entre B' y A. Pues también tienen que ser 90 grados, ¿cierto? Porque la recta A'B siempre es un diámetro. La recta o el segmento, vamos a llamarlo S, ese segmento que va entre A' y B es un diámetro. Por lo tanto, el segmento A'B' ha de ser siempre ortogonal al segmento IB. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos B'? Cuando yo muevo el B arriba y abajo, si lo único que he deducido de B' es que el segmento A'B' tiene que ser ortogonal al segmento IB', ¿qué lugar geométrico recorre el punto B'? Si este ángulo siempre es un ángulo recto, ¿qué lugar geométrico recorre B'? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta, pero no sé si tiene algo que ver. Bueno, venga, cuéntame tu pregunta. ¿No has hecho ahí una como si fuese un arco capaz? Efectivamente, De esto nuevo. es un arco capaz de 90 grados. R' es una circunferencia que pertenece al centro de inversión. ¿Vale? Fijaros que si el segmento IB' y el segmento B'A' siempre son ortogonales, pues la recta R tiene que recorrer un arco capaz de 90 grados y eso es una circunferencia. Está visto que voy a hacerlo en GeoGebra en un momento que al final parece que se ve mejor o parece que lo veis mejor, no sé. O a lo mejor no estáis viendo absolutamente nada y esto son todo ilusiones mías, pero bueno. Tengo ahí mi centro de inversión, tengo una recta, la que sea, y lo que yo estoy diciendo es, si yo cojo el punto más cercano a ese punto, lo llamo A. No he cogido el punto más cercano, he cogido otro punto cualquiera. A ver, intersección. Si yo cojo este punto de aquí y le llamo A, y ahora determino y digo, bueno, pues el inverso de A va a estar aquí. ¿Dónde? Pues donde sea. Para cada A' que coja tendré una inversión diferente. Y ahora cojo aquí un punto B, el que sea. ¿Vale? Que está contenido en la recta R.
Si ahora hago la circunferencia que pasa por A' y B, lo que os decía es que este segmento de aquí tiene que ser necesariamente un diámetro de la circunferencia, porque aquí yo tengo un ángulo recto, y cuando yo ahora determine el inverso del punto B, que tiene que ser ese punto de ahí, B', lo que estoy diciendo es que este segmento tiene que ser perpendicular, tengo ese ángulo de ahí, entre estos dos elementos siempre son 90 grados, y si yo ahora digo, quiero ver el rastro cuando muevo este punto B, el lugar geométrico que describe B' es una circunferencia, porque es el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento IA' bajo el mismo ángulo de 90 grados. ¿Vale? De tal manera que ese lugar geométrico es el inverso de la recta R. Si tomo la recta R como el lugar geométrico de esos puntos B, R' es el lugar geométrico de todos los B's', pues el inverso de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí que pasa por el centro de inversión. ¿Listo? ¿La demostración? Perdón, una pregunta. Sí. Cuando decimos que el segmento A'B es un diámetro ¿de qué circunferencia? Pues de esta C que se está moviendo. Para cada punto B que tú coges, tienes una circunferencia distinta que pertenece a la red de centro I y potencia K, porque los puntos de la circunferencia se transforman en ellos mismos, y dices que el segmento A'B es un diámetro de cada una de esas circunferencias. Para cada punto B es un diámetro de una circunferencia diferente. Lo que estoy diciendo aquí es si tú determinas el centro de esta circunferencia, que es ese C precisamente, siempre te queda en el segmento rosa, para cada B que tú cojas. ¿Vale? Simplemente bajo por el hecho de que el ángulo que forman estas dos rectas son 90 grados. Entonces, si forman 90 grados, el segmento AB tiene que ser un diámetro, porque es un arco capaz. ¿Vale? ¿Vista la demostración? Sí. Bueno, pues una vez está hecha esta demostración, el único paso que me queda es cómo determino yo inversos de circunferencias. Y la respuesta es, me vuelvo otra vez a la pizarra y vamos a verlo. Vamos a poner... Dispara. Es que mi pregunta era, ¿la circunferencia verde no era también un arco capaz? O sea... Son todos arcos capaces. O sea, todas circunferencias por definición son un arco capaz, ¿vale? Entonces, la circunferencia que tenías tú aquí originalmente era efectivamente un arco capaz que el segmento rosa lo veías bajo 90 grados. Por eso decías que este segmento de aquí y el otro segmento de ahí podías decir que eran 90 grados, ¿vale? Vale. Venga. ¿Cómo determino yo inversos de rectas? Yo tengo aquí mi circunferencia fundamental de la inversión, tengo mi centro de inversión, a lo mejor me han dado mi inversión determinada por otras cosas, pero yo sé que soy capaz de sacarme este segmento K, y ahora lo que tengo que ver es cómo determino inversos de distintas rectas. Voy a ir de más fácil a más difícil. Imaginemos que tengo esta recta R1. ¿Cómo determino el inverso de esa recta R1? Pues si tienes los puntos dobles y sabes que el centro, o sea, y el centro de inversión, pues ya está, ¿no? Sabes que pasa por este D sub 1 igual a D sub 1', sabe que pasa por este D sub 2 igual a D sub 2', ¿vale? Y sabes que el punto del infinito, el punto más lejano, se tiene que transformar en el punto I. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es determinar circunferencia por 3 puntos. Que esto te requerirá sacarte una mediatriz, ¿vale? Pues la vida es así, pero al final tienes la circunferencia definida. Madre mía, qué aberración de circunferencia. Dios. Una cosa que no sabéis es que yo estas clases las doy completamente revirado de lateral porque es como tengo la silla aquí. Entonces no es nada trivial, pero bueno, ahí estamos. Esto sería R sub 1'. R sub 1', en este caso, pertenece a D sub 1', pertenece a D sub 2' y pertenece al centro de inversión. Eso siempre lo voy a tener, ¿vale?
¿Cuál será el inverso del punto más cercano este de aquí? A. Pues este punto A'. ¿Vale? Si la circunferencia corta al centro, a la circunferencia fundamental de la inversión, esto es trivial. Aunque os insisto, esto en realidad lo tendré que haber sacado con una mediatriz para sacar aquí el centro de R1'. ¿Vale? Y si R es tangente a la circunferencia, Pues gracias por ponerme el siguiente problema que iba a contaros. Si R es tangente a la circunferencia, tengo aquí R2. Esto tendrá que ser un diámetro de R2'. Este punto A o B, por aquello de seguir con la nomenclatura, este punto B tendrá que transformarse a B', es el punto más lejano de el más cercano de la recta, se convierte en el más cercano de la circunferencia, el punto medio entre B e I será el centro de R2'. ¿Vale? A ver, una cuestión que puede ayudaros con estas cosas. En inglés, la inversión se llama una reflexión con respecto a un círculo, porque en el fondo lo que tú estás haciendo es estás tratando esa circunferencia como un espejo. Cada punto que tú tengas aquí se refleja y lo que estás viendo es el punto que está al otro lado del espejo. Los puntos que están muy cerquita de este espejo circular, sus inversos también están cerca. Si yo tengo un punto muy lejos del espejo circular, su inverso también está más lejos, ¿vale? De tal manera que siempre tenemos este producto de distancias constante. De forma que el punto más cercano en la recta siempre se tiene que transformar en el punto más cercano. O sea, el punto más cercano en la recta se tiene que transformar en el punto más lejano en la circunferencia. El punto más lejano en la recta es el del infinito y se transforma en el centro de la inversión. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si mi recta es exterior, tengo aquí R3, pues tendré aquí este punto C y tendré que utilizar un teorema del cateto o lo que a mí me dé la gana para determinar el inverso de C. Vamos a poner que lo hacemos con esta construcción auxiliar. Tengo aquí C' y tendré aquí el inverso de R3. Siempre trabajo con la misma idea. Con tener el inverso de un punto, en realidad tengo la circunferencia definida. Primero, ¿por qué? Porque sé que el centro de la circunferencia tiene que estar en la ortogonal a la recta. Entonces, con que tenga un punto extra ya tengo el trabajo hecho, pues el más cómodo es utilizar el punto más cercano, que directamente me determina aquí un diámetro de la circunferencia. Si la recta se corta, esto es trivial. Si la recta es tangente, esto también es trivial. ¿Viste esa idea? ¿Puedes repetir el último, por favor? Sí, lo repito más separado aquí. Lo que te estoy diciendo es, si tú tienes tu circunferencia y tienes una recta que no corta, ¿vale? Tengo esta recta R, y lo que tienes que hacer es, lo único que tienes que hacer es decir, tú tienes aquí I y tienes esta recta R. Y esta es fuera de plano. Venga, tienes este I y esta recta R. Lo primero que hemos visto es, si tú coges esta recta perpendicular, sabes que esta recta, este punto A, que es el más cercano, en la recta se va a convertir en el más lejano en la circunferencia. Lo cual quiere decir que esta ortogonal a R es un lugar geométrico del centro de tu solución. Es decir, esto va a ser un diámetro de tu circunferencia. ¿Cierto? ¿Hasta Cierto. ahí estamos? Vale, pues si tú ahora determinas el inverso de cualquier punto, puede ser el inverso de A o puede ser el inverso de cualquier punto que a ti te dé la gana. Si tú coges ahora este punto B, utilizas un arco capaz para sacarte B', sabes que tu circunferencia pasa por B', ¿sí? Bueno, pues si sabes que pasa por B' y sabes que este es un lugar geométrico del centro de la solución, mediatriz esto será R' y pues esto será A' de propina, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es sacarte el inverso de cualquier punto. Y ahora, si tu circunferencia pasa por I y pasa por B, el centro tiene que estar en una mediatriz, el centro tiene que estar por la ortogonal a la recta por el centro de inversión, ya tienes la circunferencia definida. ¿Visto? Vale, muchas gracias.
Vale, pues esto es todo lo que tiene. La determinación de rectas, de los inversos de rectas que no pasa por el centro de inversión. Estas son las tres opciones que tengo. Si tengo una inversión negativa, es lo mismo, pero para el otro lado, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Si yo tengo aquí el morado, si yo tengo esta circunferencia fundamental con esta inversión negativa y tengo esta recta de acá, tengo esta recta R, pues una vez más, el inverso de este punto A es este punto A', el inverso de este punto B es este punto B', la circunferencia que a mí me están pidiendo tiene que pasar por A', B', e I'. Pues una mediatriz o lo que a mí me dé la gana, esto será R', ¿vale? Funciona exactamente igual. Y una vez más, sigue siendo cierto que si yo cojo esta perpendicular, contiene al centro. Sigue siendo cierto que el punto más cercano, C, se transforma en el punto más lejano, C'. Todo funciona exactamente igual. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Eso último, Pues que has dicho que es. lo mismo, pero para una inversión negativa. Si yo te doy una inversión vale. negativa y te doy una circunferencia fundamental de la inversión, ¿cuál es la inversa de esta recta que corta? Pues el inverso de A es A', el inverso de B es B', tengo una circunferencia por 3 puntos. ¿Vale? Vale. Y si te doy una recta exterior, pues lo mismo, lo único que tienes que hacer es calcular el inverso de un punto. Venga, lo hago en un momento. Si te doy una inversión negativa y menos, con su circunferencia fundamental menos, y te doy aquí esta recta R, lo único que tienes que hacer es decir, bueno, pues cojo esta recta de acá, perpendicular, que será un lugar geométrico del centro de R', ¿vale? Determino el inverso de este punto A, que como hemos visto es razonablemente trivialote. Cojo este segmento K, recta, perpendicular, tengo A', pues sé que I'A' será un diámetro de mi recta solución. ¿Vale? ¿Vista la idea? Determinación de inversos de rectas es bastante sencillo. Al final, lo más que voy a tener que trabajar es invertir un punto. Una vez que yo tenga invertido el punto, tengo la recta inversa, que será una circunferencia que pertenece al centro de inversión determinado. ¿Alguna duda más? Venga, pues ya hemos determinado los inversos de todas las rectas posibles. Sabemos que las rectas, si contienen al centro de inversión, se transforman en ellas mismas. Si no contienen al centro de inversión, se transforman en circunferencias que sí que contienen al centro de inversión. ¿Vale? Ya hemos visto los inversos de todas las rectas. Vamos a trabajar con las circunferencias. Y tenemos opción 1, si la circunferencia pertenece al centro de inversión. ¿En qué se transforma una circunferencia que pertenece al centro de inversión? Venga, uno abierto ahí. En una recta que no lo hace. Llevamos un buen rato haciendo lo mismo. Sabemos que si yo tengo aquí mi centro de inversión, joder, ¿cómo se me ha manchado esto? Si yo tengo aquí mi centro de inversión, positivo o negativo, y tengo mi potencia de mi circunferencia fundamental de la inversión, la que sea, si tengo una circunferencia C1 que pertenece al centro de inversión, de tal manera que C1 pertenece a este centro de inversión, pues el inverso tendrá que ser una recta que no lo haga. ¿Vale? Y una vez más, todo lo que hemos visto antes sigue funcionando. ¿Vale? Esto funciona exactamente igual. El inverso de una circunferencia que pertenece a la recta de inversión es una recta que no pertenece al centro de inversión. Y lo último que nos queda es qué pasa con una circunferencia que no pertenece al centro de inversión.
Y aquí podemos intuir un poquito la solución. Circunferencia que no pertenece al centro de inversión. Podemos intuir un poco la solución por el hecho de que hemos visto que tenemos circunferencias que si son ortogonales a la fundamental de la inversión, se transforman en ellas mismas. Pues una circunferencia que no pertenece al centro de inversión se transforma en una C' que tampoco pertenece al centro de inversión y C' es homotética con C. Os lo enuncio y voy a aprovechar que no tengo tiempo en esta vida y no os lo voy a demostrar, lo tenéis en los apuntes. Fijaros que si yo tengo aquí dos circunferencias y determino el centro de homotecia que la relaciona, yo puedo decir, venga, tengo los puntos A y B y los puntos homotéticos A' y B', y yo os digo, van a ser A segunda va a ser el inverso de A y B segunda va a ser el inverso de B. Por homotecia yo sé que HT entre HT' es igual a HA entre HA' es igual a HB entre HB'. Si yo digo que el centro de inversión está aquí, trabajo un poquito con este segmento de potencia al cuadrado y llego que HA por HA segunda es constante y es igual a HB por HB segunda. Lo tenéis aquí demostrado, no me voy a meter, simplemente quiero que veáis que de aquí se deduce que el inverso de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión es otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión, que es homotética con la anterior. Y fijaros que la razón de homotecia multiplicado por la potencia, fijaros que aquí tenemos la razón de homotecia, que es esta de aquí, HT partido por HT', este segmento dividido entre este segmento, multiplicado por la potencia a esta circunferencia al cuadrado, multiplicado por este segmento de potencia al cuadrado, me da la razón de inversión, me da la K de inversión al cuadrado. ¿Vale? Insisto, me llevaría 20 minutos demostrar esto y prefiero aprovecharlo porque me quedaría sin clase. Así que lo que voy a hacer es trabajar con este concepto para en vez de demostrarlo, y tenéis ahí la demostración, con lo cual, pues si tenéis dudas al respecto, lo podéis ver. De ahí, ¿qué podemos ver? Primero, aquí tenemos dos ideas distintas. La primera es, dada una inversión y una circunferencia, ¿cómo determinar la circunferencia inversa? Esa es la primera cuestión en la que yo estoy interesado, y luego veré más adelante que también estoy interesado en cuáles son las inversiones que relacionan dos circunferencias. Para resolver problemas, yo voy a ver que si yo tengo dos circunferencias cualesquiera siempre son homotéticas. Si yo te cojo esta circunferencia y esta circunferencia son homotéticas entre sí, siempre van a estar relacionadas por dos homotecias, una positiva y una negativa, y os digo, esas homotecias, cada una de ellas va a ir relacionada por una inversión y la naturaleza de esa inversión dependerá de las posiciones relativas, ¿vale? Porque como hemos visto ahí, la inversión es igual a la homotecia multiplicada por la potencia, ¿vale? Pero, antes de eso, ¿cómo determinamos inversos de circunferencias? Yo tengo aquí mi circunferencia fundamental y tengo mi centro de inversión y todos mis rojos pintan marrón ahora mismo. Yo tengo esa circunferencia fundamental y tengo ese centro de inversión. ¿Cómo determino yo el inverso de una circunferencia? Bueno, pues en primer lugar vamos a poner una circunferencia que corte con el centro de inversión. Tengo aquí C. ¿Y qué es lo que sé yo? Primero, que mi circunferencia C' tiene que quedarme homotética con la anterior. Y esto está haciendo muchas tonterías. ¿Qué tal? Sí. A ver si ahora deja de saltar. Tengo ahí esa circunferencia y quiero determinar el centro. Tengo C, tengo O. Quiero determinar el centro de esa circunferencia inversa. Bueno, pues lo primero que yo sé es lo que hemos visto antes. Necesariamente, como las circunferencias tienen que ser homotéticas, el centro de mi circunferencia inversa tiene que estar en esa recta, ¿vale? ¿Qué más sé yo? Pues yo puedo utilizar en este caso el hecho de que tengo aquí un D sub 1 igual a D sub 1' y un D sub 2 igual a D sub 2'. ¿Vale? Pero todavía no he terminado. Yo C' no pasa por el centro de inversión. No tengo ninguna información adicional. Tengo que determinar el inverso de otro punto
para poder sacarme cuál es tener la circunferencia C' dada por 3 puntos. ¿Vale? ¿Visto eso? Entonces, ¿qué puedo coger? Pues puedo coger, por ejemplo, el más cómodo sería coger este punto A, determinar el inverso de este punto A', y eso hace que yo ya tenga aquí mi circunferencia C' por 3 puntos. Hago aquí una mediatriz, bla, 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 y acabo sacando por estos 3 puntos C', que tendrá que quedarme homotética con la anterior. ¿Visto? Una pregunta. Dime. Entonces, la parte de C que está fuera, C' queda dentro y al revés, ¿verdad? Claro, la idea es que para cada uno de los puntos que tú tienes en este segmento de aquí, sus inversos estarán en este segmento de acá, en el exterior. Porque lo que tú tienes es que el producto de distancias es constante. Cuanto más cerca esté un punto, aquí tengo un punto B, pues más lejos tiene que estar su inverso. ¿Vale? Muy buena pregunta. ¿Alguna duda más? Vale, pues fijaros que una vez que hemos visto esta transformación, podemos emplear el punto A, pero también tendremos otros puntos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, voy a cogerme otra circunferencia por aquí, esta de acá, de hecho la voy a coger exterior. Fijaros que voy a tener aquí esta C2 y yo quiero determinar su inverso. ¿Cómo puedo determinar el inverso de esta C2? Pues fijaros que yo puedo pensar sin pensar mucho más y decir, a cuchillo, saco 3 puntos los que sea de C2, determino los inversos de esos 3 puntos y eso me determina inmediatamente 3 puntos de C'2 y tengo el inverso de la circunferencia C2. Eso sería el método, no sé si os acordáis en informática, un método de fuerza bruta. Itero todas las veces que sea necesario hasta sacar mi solución. ¿Existe algún punto de C2 que pueda ser más inteligente para esto? Hombre, pues para empezar, fijaros que yo siempre tengo, una vez más, que el centro de C2 va a tener que estar ahí, porque C2' va a ser homotético. Así que de primera sé que 3 puntos no tengo que invertir. Como mucho, tendría que invertir 2 puntos, porque sé que el centro va a tener que estar en esa recta y por lo tanto ya he reducido el trabajo a la mitad. Ahora os digo, ¿existe algún otro punto que pueda tener interés o pueda tener relevancia que nos pueda ayudar a determinar? ¿Hay algún otro punto interesante que me pueda resolver este problema de manera más sencilla? ¿A alguien se le ocurre? ¿El centro? Me alegra que digas eso porque no tiene ningún sentido, pero está bien que lo digas. Recuerda que hemos visto antes que hemos dicho que si yo tengo aquí este O2 no pertenece a C2, ¿vale? De tal manera que, meteros esto en la cabeza, el centro de la circunferencia inversa no es el inverso del centro de la circunferencia, ¿vale? El centro de C, la circunferencia inversa, no es igual al C'. Vamos a ver. No, ya se me ha ocurrido uno. El tangente. ¿Vale? Efectivamente, el punto de tangencia. Lo que estoy diciendo aquí es el centro de la circunferencia inversa no es lo mismo que el inverso del centro de la circunferencia. La idea es, si yo cojo el punto de tangencia, hago aquí un arco capaz, joder, qué mierda de arco capaz, saco aquí este punto T estará colocado aquí en esta recta tangente. Nosotros sabemos que nuestra circunferencia C2 tiene que ser homotética, así que también tiene que ser tangente a esta circunferencia de aquí, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Bueno, pues si yo ahora determino el inverso de ese punto T, yo soy capaz de determinar sin demasiado trabajo cuál es el centro de la circunferencia. ¿Y qué pasa? Que esta recta de aquí es perpendicular a la tangente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí.
Vale, pues la cuestión es que OT, el centro, el inverso de este punto y el centro de T están relacionados, o sea, son concíclicos y pertenecen a una circunferencia, que se transforma en ella misma. Estoy complicando más el asunto. Sacas el inverso de T con otro arco capaz aquí y te sacas T', ¿vale? Y eso te determina aquí otra recta que es perpendicular, que es la misma que tenemos aquí, y esto te determina el centro de tu circunferencia C2', ¿vale? Pero el inverso de este punto es el pie de esta polar y el inverso de este punto es el pie de esta polar, ¿vale? De tal manera que el inverso de este punto es este punto de aquí, que no es el centro de la circunferencia, y el inverso de este punto es este punto de aquí, que no es el centro de la otra circunferencia. E insisto, eso lo podéis ver, lo tenéis aquí en el cuadernillo, vamos, en los apuntes explicado con un poquito de detalle. Fijaros que en el fondo lo que podéis ver es que ahí tenéis una serie de puntos concíclicos. Tenéis C', T y T' son concíclicos, que son el pie de la polar, el centro de la circunferencia y los dos puntos de tangencia. Tenemos ahí 90 grados y por lo tanto ahí también tenemos 90 grados, pues eso tienen que ser puntos inversos. Y lo mismo me pasa con P', T y T'. También son concíclicos porque volvemos a tener un arco capaz y otro arco capaz. Una cosa. Simplificando, sí, un segundito. Simplificando. El inverso del centro de la circunferencia es el pie de la polar del centro de la circunferencia, ¿vale? Entonces, si te fijas, si tú determinas el inverso de tienes P y tienes T, el inverso de P' te da T' y por perpendicularidad puedes sacar ahí C. Eso es una construcción que te puede ahorrar un poquito de trabajo. Pero al final, si simplemente sacas el inverso de T con el teorema del cateto, está todo más claro quizá y no dejas tantas líneas por en medio. Cuéntame, ¿cuál era tu pregunta? O sea, cuando sacas T, luego o sea, tienes solo un punto, ¿no? Claro, tú tienes T, pero lo que tienes es que T es un punto de tangencia. Entonces, cuando has sacado T', sabes que la normal a la recta tangente tiene que contener al centro. Ah, vale, vale. Y eso es lo que empleas para sacarte ahí el centro de la circunferencia solución. Entonces, lo que te digo, si tú coges aquí ese punto sub 2, el punto inverso es este O' sub 2, y he hecho esto demasiado pequeño como para poder escribir, y si tienes aquí este punto P, el inverso de ese punto P es este punto de aquí, P'. ¿Vale? Que son el pie de la polar de la otra circunferencia. Conclusión, que invirtiendo el punto de tangencia esto es razonablemente sencillo y que si lo quiero memorizar así, puedo sacar con el pie de la polar del centro, puedo sacar inversos de circunferencias razonablemente fácil. ¿Vale? Venga. Sacar inversos de circunferencias tampoco tiene mucho más. Al final, lo que tiene es que, como veremos, cuando empleemos la resolución por inversión, lo que vamos a hacer es todo lo posible por intentar invertir el menor número de circunferencias posibles, porque es un proceso bastante más farragoso de lo que nos gustaría. Entonces, lo importante es que tengáis perfectamente claro cuál es el inverso de cada figura. En los apuntes tenéis un resumencillo de inversión de figuras en el que está contado todo esto, que es en la página 45. Tenéis rectas que pasan por el centro de inversión, circunferencias que no pasan por el centro de inversión, y aquí tenéis un poquito metodología para determinar, y de estas circunferencias que no pasan por el centro de inversión, las que se transforman en ellas mismas son las que pertenecen a la red. Pues si la inversión es positiva, son ortogonales, si la inversión es negativa, son diametrales, ¿vale? Este es el resumen de cómo funciona la inversión de figuras. Tenéis también demostrado, y también me lo voy a saltar en pro de poder hacer un poquito más de problemas, el hecho de que la inversión es una transformación conforme. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una figura que forma un determinado ángulo con otra, las transformas por inversión, las figuras inversas siguen formando el mismo ángulo, ¿vale? Lo tenéis ahí demostrado. ¿Qué quiero decir yo con eso? Si yo tengo una circunferencia y otra circunferencia y estas dos circunferencias forman un determinado ángulo, si yo transformo esto por inversión y me queda una D' y una C' con una transformación por inversión la que sea, este ángulo que tienes aquí va a seguir siendo el mismo, ¿vale?
Y ese es el principio que vamos a emplear para resolver problemas por inversión. Yo voy a coger un determinado problema que no sé resolver porque no lo puedo reducir a un problema de pertenencia a un ángulo, y lo que voy a hacer es invertirlo con cierto cariño para resolverlo el problema. Y tendré 3 estrategias de inversión. Simplificación de los datos, simplificación de soluciones o hacer soluciones dobles. Que eso es lo que veremos la semana que viene. De momento me quedan 5 minutillos. Voy a dedicarme a lo que estábamos viendo, lo que estaba contando antes, de cuáles son las inversiones que relacionan dos circunferencias, que yo creo que es a lo que me da tiempo y nada más. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando vayamos a soluciones dobles, que me va a interesar conocer las inversiones que relacionan dos circunferencias. Si yo tengo aquí C sub 1 y C sub 2, ¿vale? ¿Qué inversiones hacen que C sub 1' sea igual a C sub 2 y por lo tanto C sub 2' sea igual a C sub 1? Eso es lo que yo estoy interesado. Entonces, fijaros que si las dos circunferencias son exteriores, yo tengo dos soluciones. Aquí tengo O sub 1, aquí tengo O sub 2, y lo que hemos visto, aunque no hemos demostrado, es que los centros de inversión que relacionan estas dos circunferencias son los centros de homotecia. Si yo cojo aquí este punto A, tendré aquí A homotético más, y aquí tendré A homotético menos. Determino el centro de homotecia positivo y determino el centro de homotecia negativo. Y lo que estoy diciendo, lo que os he dicho, es que homotecia multiplicado por potencia es igual a inversión. Los signos, o sea, es una cuestión directa, potencia es potencia al cuadrado, es igual a inversión. Entonces, en este caso tengo un centro de homotecia positivo, la potencia desde este punto con respecto a las dos circunferencias también es positivo. Este será el centro de inversión positivo que relaciona estas circunferencias. En este caso de aquí tengo un centro de homotecia negativo, la potencia de este punto con respecto a estas dos circunferencias es positiva, por lo tanto, yo aquí tendré un centro de inversión negativo que relaciona esas dos circunferencias. ¿Sí? Sin embargo, si las dos circunferencias se cortan, y esto tendría que haberlo hecho en un extremo para poder trabajar un poco mejor, pero bueno, lo voy a hacer aquí arriba. Si mis dos circunferencias se cortan, tengo aquí C sub 1 y C sub 2. Realizo el mismo proceso, tengo aquí un centro, tengo aquí otro centro, estoy repitiendo exactamente lo mismo, saco esa recta de aquí, A homotético más, A homotético menos, homotecia positiva, homotecia negativa. Fijaros que en este punto de aquí tengo una homotecia positiva, la potencia de este punto tanto a C sub 1 como a C sub 2 es positiva y por lo tanto aquí tengo un centro de inversión positiva. Sin embargo, aquí tengo un centro de homotecia negativo y la potencia de este punto con respecto a las dos circunferencias es negativo, con lo cual yo lo que digo es H menos multiplicado por una K cuadrado que también es negativa, pues esto me da menos por menos más. Lo que tengo aquí es otra inversión positiva. I más 1, I más 2. Dos circunferencias que se cortan están relacionadas por dos inversiones positivas. De tal manera que en la inversión positiva esta de aquí que teníamos, pues el homólogo de este punto B sería este punto B'. Fijaros que el punto más cercano se tiene que convertir en el punto más lejano y el inverso de este punto C se convertiría en este punto C', en esta inversión positiva. Si me fijo en la inversión negativa,
el inverso de este punto C, pues el punto C es el punto más cercano aquí. Aquí se tiene que convertir en el punto más cercano, C' menos, y el inverso de este punto E se tiene que convertir en ese punto E' menos, ¿vale? El más cercano se convierte en el más lejano y el más lejano se convierte en el más cercano. Sin embargo, en este caso de aquí, las dos inversiones que yo tengo son positivas. Si yo cojo un punto cualquiera, aquí, A, en esta inversión, no A porque ya lo he utilizado, el punto B, en esta inversión positiva, este punto se transforma en este B' sub 1 y sin embargo en esta inversión positiva el punto B se transforma en este B' sub 2. ¿Vale? Los dos puntos están alineados con cada uno de los centros de inversión, pero fijaros que cada uno de los inversos están colocados uno delante del otro. Muy rápidamente, si las dos circunferencias son interior la una a la otra, sigo teniendo dos centros de homotecia. Como la potencia es siempre negativa, están cambiados de signo. Es decir, el centro de, en este caso de aquí, el centro de homotecia positivo se convierte en un centro de inversión negativo y el centro de homotecia negativo se transforma en un centro de inversión positiva. Y no tengo manera de acabarlas, perdón que estoy fuera de plano, y no tengo manera de acabar las cosas con tiempo porque siempre me pilla el toro, pero esa idea la tenemos aquí. Esto, insisto, ya lo veremos para resolver los problemas por isogonalidad. ¿Alguna duda antes de cortar aquí? Vale, pues terminamos la grabación y mañana y pasado en las clases de problemas sí que cogeros el cuadernillo de problemas porque vamos a pegarle bastante machaque al cuadernillo de problemas. Y cortamos aquí.